Muy buenos días, feliz sábado. Ha sido realmente para nosotras un privilegio estar con nuestros amigos de Betania durante esta semana, que sabemos que ha sido mucho provecho y mucha bendición para cada uno de nosotros, esperando que las palabras que Roberto ha impartido realmente nos ayuden de manera espiritual. Queremos también aprovechar para agradecer por tomarnos en cuenta y por la invitación. Para nosotros también ha sido mucha bendición estar aquí. Entonces, para honra y gloria de Dios y el deleite de cada uno de ustedes. En el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Amén. Gloria a Dios. Poderoso es su nombre. Amén. Hermosa alabanza, hermosa alabanza. Bien, pues ya ahora estamos preparados con la ayuda del Espíritu Santo a escuchar ya las palabras que Dios nos trae en esta mañana en los labios de nuestro licenciado, ya amigo también de nosotros, forma parte de la familia de amigos de Betania por siempre, Humberto Cristian. Muy bienvenido y el tiempo que resta es suyo. Muchas gracias. Feliz sábado para todos. Su hermano Humberto Cristian aquí para ustedes, disponible cuando me necesiten para honra y gloria de Dios. Vamos a inclinar el rostro y oramos. Señor y Dios Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de conocerte, porque nos llamas a ti, nos perdona nuestros pecados y nos ayuda a salir de la esclavitud del pecado también. Te ruego que tu Santo Espíritu nos acompañe al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, hablar de Jesucristo a mí me encanta. ¿Por qué? Porque Jesucristo es maravilloso, maravilloso. Jesucristo es una persona extraordinaria. Cuando pienso en el carácter de Jesucristo, en la manera en cómo él se codeaba con todo el mundo y cómo conversaba y atendía, siendo quien era. Porque ahora, cuando tú ves una gente de cierto nivel social y que habla contigo, la gente te pregunta, ¿y tú conoces a fulano de tal? Y él te habla, él habla contigo. Porque hay mucha gente que cuando tiene cierto nivel social ya no le habla a todo el mundo y se alejan y hacen una burbuja y se manejan solamente dentro de esa burbuja. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a comenzar a hablar de Jesucristo en esta mañana. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Es maravilloso que la misma persona que estaba en el principio era el Verbo. ¿Cuándo es el principio? Nadie sabe, eso es para allá atrás, la eternidad, y estará vivo por la eternidad. Entonces nosotros no sabemos ni cuándo termina, ni cuándo va a terminar, pero donde quiera que nuestra mente vaya hacia atrás o vaya hacia adelante, Jesucristo está ahí. Hay un texto que está aquí en el Deseado de todas las gentes, que a mí también me fascina, hablando de Jesucristo también. Hablando de Jesucristo, dijo, al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que él lo hizo. Fue él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra y del aire, escribió el mensaje del amor del Padre. Jesucristo, ese que andaba por los caminos polvorientos de Galilea predicando el evangelio. Ese que se iba a la casa de Marta, María y Lázaro a descansar, a comer ahí. Ese es Jesucristo. El que dijo, sea la luz, y fue la luz. El que puso al sol en su lugar, el que formó los planetas, las constelaciones, fue Jesucristo. El que formó las galaxias y continúa haciendo galaxias junto con el Padre. Continúa creando. Ese mismo se humilló. Vamos a Filipenses 2. Porque estamos hablando de Jesucristo. Esto no es un sermón, este es un conversatorio. Filipenses 2. Voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi hermano, mi amigo personal, ante el cual yo me arrodillo cada día. Me arrodillo, le doy gloria y honra a su nombre y lo exalto y le pido que el Espíritu Santo more constantemente en mi vida, porque yo lo necesito en mí. Yo necesito despojarme de todo lo que Satanás ha puesto en mi carácter, en mi mente, para que Jesucristo, para que el Espíritu Santo ocupe ese lugar. Seguimos hablando de Jesucristo, seguimos hablando de Él. Jesucristo es humilde. Él dijo una vez, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa sensibilidad de Jesucristo, esa humildad de Jesucristo, ¿cómo le explico? Esa humildad de Jesucristo de acercarse a los ángeles antes, cuando allá en el cielo acercarse a los ángeles, ser amigo de los ángeles. Hizo no. Satanás se confundió con eso, pensando que Jesucristo no era nadie, porque lo veía tan humilde que se codeaba con todos los demás ángeles, siendo Dios, se codeaba con todos. Yo escuché una vez a un teólogo, muy buen teólogo, Hermes Taveras, diciendo en un tema que Satanás se confundió con eso, porque Jesucristo sigue siendo humilde, como siempre ha sido. Por eso Él vino y se humilló y se sigue humillando. Y lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es Jesucristo. Y Satanás pensó que Él estaba encima de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás estaba lleno de orgullo. De hecho, mientras Jesucristo se humilla, lo que Satanás quiere es exaltarse a sí mismo. Vamos a Isaías. Vamos al libro del profeta Isaías. Acuérdense que esto no es un sermón, esto es un conversatorio. Isaías 14, me parece. Me equivoqué aquí, Isaías. Un segundito, por favor. Ok. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a la profundidad de la fosa. Fíjense la diferencia entre este texto que nos habla de Satanás e Isaías 53. Vamos a Isaías 53 ahora. Y esta vez, para yo asegurarme de que ustedes me están siguiendo, yo le voy a pedir a alguien que me lea en Isaías 53 a partir del versículo 10.
Isaías 53, a partir del versículo 10. ¿Quién me lee, por favor? Un voluntario, una voluntaria que me lea. 53. Sí, a partir del 10. Del 10. Ok, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Exactamente. Entonces, ustedes ven que lo que Satanás quiere es que exaltarse, subir. Junto a las estrellas de Dios pondré mi trono, seré semejante al Altísimo, yo voy a hacer esto, yo voy a tomar tal cosa. Mientras lo de Jesucristo es humillarse, 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 humillarse. Como resultado de su exaltación propia que se hizo Satanás, fue derribado y echado lo echaron al hoyo por exaltarse, por darse gloria a él mismo, porque yo quiero ser. Y déjeme decirle, eso es lo que están vendiendo ahora los coaches y los animadores y todo ese tipo de cosas. Tú puedes hacer, consigue, y la gente ahí. Pero Jesucristo, una de las versiones más sucintas que hay, cortas del evangelio que Jesucristo ha dado, dice, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Eso es el conflicto cósmico, eso es el evangelio, esa es la guerra de Apocalipsis 12, del 7 hacia abajo. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, se humilló a ser hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, la peor muerte de ese entonces, muerte de cruz. Muerte de cruz. Entonces, por eso me maravilla Jesucristo. Por eso es que tenemos que contemplar a Jesucristo. Por eso es que tenemos que meditar en Él. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos de cómo se escribió la Biblia. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Hay que ver la estructura que Mateo utiliza para escribir sus primeros capítulos. Mateo está hablando acerca de Jesucristo. Mateo está hablando acerca de Jesucristo. Y Mateo quiere convencer a los judíos de que Jesucristo es el Mesías y que las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, dan suficiente evidencia de que Jesucristo es el Mesías. Así que lo que primero que hace Mateo es hacer una genealogía. Una genealogía que está también en el Antiguo Testamento. No llega hasta Jacob, hasta José, el marido de María, pero la parte anterior sí está ahí. Y Mateo lo que hace es que ancla a Jesucristo, lo ancla en la descendencia de David, para demostrar que Jesucristo es descendiente de David, por lo tanto es heredero del trono de David. Pero también nos habla, vamos al versículo 22. Alguien que me lea 22 y 23. Dice, ok. Adelante, Arolis. 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. Ok. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: aquí una virgen recibirá
y dará a luz a su hijo. Y le Y pondrá por llamará nombre. su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta ahí, muchas gracias. Eso lo dijo el profeta Isaías. Lo escribió 800 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces Mateo está anclando su evangelio en las escrituras, en el Antiguo Testamento, para demostrar que desde el punto de vista bíblico Jesucristo es el Hijo de Dios. Vámonos al capítulo 2 de Mateo. Vamos a ver quién me lee desde el 1 hasta el 6. Otro voluntario que no haya leído, del 1 hasta el 6. Mateo 1, 1 al 6. Mateo 2, 1 al 6. Dice, cuando Jesús nació en Belén. No la oigo. Ok, vamos a empezar. Mateo 2, del 1 al 6. Sí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Entonces, de Jesucristo, de mi Señor, de mi Salvador, de mi Rey, todo estaba profetizado. Incluso nosotros vimos esta semana la profecía de las 70 semanas, valga la redundancia, donde se especificaba incluso las fechas en que Jesucristo debía ser bautizado, cuándo debía ser crucificado. Todo eso estaba escrito. Todo eso fue profetizado. Todo eso fue profetizado. El tiempo se cumplió exactamente. Entonces, ¿por qué Jesucristo hizo esto? Para que nosotros creamos. Porque el negocio de Dios no es que la gente se pierda. Yo sé que hay hermanos en la iglesia que piensan que el negocio de Dios es castigar. Yo sé, yo recuerdo un hermano, esto es una anécdota que quizá le va a hacer reír, pero nada. Había un hermano diácono en la Iglesia de la Esperanza. En la Iglesia de la Esperanza, cuando yo llegué a la Iglesia de la Esperanza, Rodolfo si tiene memoria de ese tiempo, pero Gloria también se acordará, y Jeremías, la Iglesia de la Esperanza era de madera. Y tenía unas ventanas grandes también. Y entonces estábamos todos ahí dentro, era pequeño, no era una iglesia grande. Y tenía adelante un terreno, que ahí donde fue donde hicieron la iglesia nueva. Y había un diácono que para llamar la atención a lo que estaban hablando, él no entraba, él se quedaba por fuera de la iglesia, caminaba por los pasillos de afuera, entonces él llevaba todos los sábados cáscara de china y una gomita. Y cada vez que él veía a alguien hablando dentro de la iglesia, él cogía un pedacito de cáscara de china, lo ponía en su gomita, lo atericaba y ¡pah! Y le pegaba un cáscara de chinazo. Y cuando la gente miraba, le decía, cállese. Hay gente que son todavía más difíciles que eso. Pero lo que les quiero decir es que Dios, el negocio de Dios es salvar a la gente. Es el negocio de Dios. Y por eso Dios señala y avisa con tiempo. Por eso Jesucristo es familiar. Jesucristo es una persona familiar. Una vez le dijo a los discípulos, ya no los voy a llamar siervos ni nada, los voy a llamar amigos, porque los siervos no saben lo que su Señor hace. Y yo a ustedes los llamo amigos y les he contado todo lo que voy a hacer. Entonces Jesucristo es amigo, es hermano. Eso es Jesucristo. Seguimos adelante entonces. Seguimos adelante con Jesucristo. Así como Satanás se equivocó porque estaba lleno de orgullo y tenía otros criterios, también los judíos se equivocaron. Los judíos no, todos no. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, mucha gente se equivocó con respecto a Jesús. ¿Por qué?
Porque ellos, ignorando las escrituras o confundiendo las escrituras, estaban esperando a alguien que viniera a salvarlo de la dominación romana, y porque ellos querían a su vez dominar el mundo, ellos querían gobernar el mundo. Ellos estaban llenos de orgullo, de odio, de ambición, de avaricia, de muchísimas cosas, y habían tergiversado completamente lo que dice las escrituras. Y ellos se equivocaron. Ellos se equivocaron. Jesucristo le dijo una vez: erráis ignorando las escrituras. No podemos ignorar las escrituras, porque Jesucristo lo puso todo aquí. Vamos al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe les respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 hombres. Eso es sin contar las mujeres y los niños. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cuál es el quid del asunto aquí? ¿Por qué la gente busca a Cristo? Estos señores y los dirigentes judíos, y Judas entre ellos, querían que Jesucristo fuera rey. ¿Por qué? Porque Jesucristo daba comida. Había muchos dominicanos ahí, parece, porque al dominicano le gusta mucho en las elecciones que le den su funda, que le den sus 500 pesos y ese tipo de su picapollo. Entonces, esta gente querían poner a Jesús, lo querían poner como rey, porque él daba comida. Vamos a comer bien todo el tiempo. Jesucristo sanaba enfermos. Si algunos enferman, él nos va a sanar. Y resucitaba muertos. Si nuestros soldados van a la guerra y los matan, él los va a resucitar a todos los va a resucitar. Pero eso no es lo que Jesucristo quiere. Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Mi Señor vino a salvarme de mis pecados, de mi condición pecaminosa, vino a cambiar mi carácter, a renovarme, a transformarme. Y yo sé que yo le estoy dando mucho trabajo con eso. Yo sé que yo soy un individuo difícil, que tengo muchas complicaciones, pero aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla en mí. Jesucristo sigue trabajando en mí y Jesucristo sigue trabajando en la gente que se entrega, que lo reconoce como Dios, que lo reconoce como Señor. Pero esta gente no lo estaban reconociendo como aquel que te va a transformar y que te va a salvar de tus pecados. Esta gente lo estaban reconociendo como líder, como milagrero. Y Jesucristo no vino a ser milagrero. Jesucristo vino a transformar a la gente, a convertirlos en material del cielo. A eso vino Jesucristo. Eso creó un problema serio. Porque la gente salió a buscar, cuando Jesucristo se fue, que los dejó, la gente salió desesperada a buscar a Cristo. Salió a buscarlo. ¿Por qué? Porque ellos querían que Jesús siguiera con ellos
y hacerlo rey, hacerlo Señor. Eso es lo que Jesucristo dijo. Vamos al versículo 26 al 25. Y hallándolo al otro lado del mar, preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Y ahí, entonces Jesucristo descubrió lo que había en el corazón de ellos. Ellos no estaban buscando a Jesús para ser salvos. Ellos no estaban buscando a Jesús porque se declaraban pecadores y porque necesitaban un Salvador. Ellos estaban buscando al milagrero, al que daba pan, al que daba pescado. Buscaban el milagrero que resucitaba muertos. Buscaban el milagrero que curaba enfermos, que limpiaba leprosos y cosas así. Más adelante, ese conversatorio siguió. Vamos al versículo 53, perdón. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Cuando Jesucristo habla aquí de comer, está hablando de comunión. Quizás ustedes pensarán que en Daniel, capítulo 1, cuando Daniel se negó a comer la comida del rey de Nabucodonosor, lo hizo porque era vegetariano. No fue por eso. Se negó a comerla porque esa comida había sido ofrecida a los dioses de Babilonia. Y comer es comunión. Cuando usted come algo ofrecido a los ídolos, San Pablo lo establece en Romanos 14 o 11 por ahí, lo establece, desde el 11 hasta el 14. Cuando usted come algo ofrecido a los ídolos, usted está comulgando, usted está haciendo comunión con ellos, con esos ídolos. Cuando usted conscientemente hace eso, usted está entrando en comunión con él. Jesucristo lo que está diciendo aquí es: entra en comunión conmigo. Coman mi carne, beban mi sangre. De hecho, en la última cena, en la noche que el Señor Jesús fue entregado, en 1 Corintios 11 lo dice, el Señor tomó pan. Vamos a leerlo, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, del 23 en adelante, luego volvemos para atrás. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomad también la copa. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. O sea, Jesucristo está llamando a una comunión con él. No a satisfacer meramente las necesidades materiales. Jesucristo está llamando a la comunión con él, a que nosotros entremos en un pacto con él. Y ese pacto fue firmado con sangre en la cruz del Calvario. A eso está llamando Jesús. Pero esta gente no estaba en pacto con Jesús. No estaba en pacto con Jesús. Esta gente estaba en satisfacer sus necesidades materiales. Y eso nos salva. Hay que hacerlo. Hay que satisfacerla, porque si no nos morimos de hambre. Pero por encima de eso está la comunión con Cristo. Entonces, esto creó un lío grande. Y en el capítulo 6, a partir del 60, leemos: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién lo había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando Jesucristo le llamó la atención, que ellos lo estaban buscando a él era por cosas, intereses materiales, intereses carnales, para satisfacerse ellos y satisfacer sus deseos de bienes y cosas así. Cuando Jesucristo se dio cuenta, él se los dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 apóstoles: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ustedes que andan conmigo, ¿también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conocer a Jesucristo es todo. Todo. Conocer a Jesucristo es tranquilidad, seguridad, fe, esperanza. Conocer a Jesucristo es enfrentar la muerte sin temor. Conocer a Jesucristo es tener la esperanza de la vida eterna. Conocer a Jesucristo es vencer nuestra naturaleza carnal. Conocer a Jesucristo es amar de corazón. Conocer a Jesucristo es ser transformado a la semejanza de Jesucristo. Reproducir en nosotros su carácter. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Cristo espera con corazón anhelante la manifestación de su carácter en su pueblo. Cuando el carácter de Cristo sea debidamente representado en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlo como suyo. Y eso no acontece así en el aire. Eso es fruto de comunión, de relación con Cristo. Constantemente Jesucristo pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Pero a dónde vamos a ir? Satanás pierde, el mundo pierde a la gente. Y Satanás lo que quiere es destruirnos. Como Pedro, nosotros debemos decir: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes eso. Por eso el llamado en esta mañana es a mayor comunión con Cristo. El llamado en esta mañana es a más oración, a más estudio de la palabra, porque eso nos transforma a la semejanza de Cristo. Segunda de Corintios 3, 18. Y con esto termino. Perdonen que le dé tanto versículo, pero yo sin Biblia no sé predicar. Yo no soy psicólogo. Segunda de Timoteo 3, 18. Vamos a leerlo desde antes. Y aún hasta el día de hoy, 15, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor, por la contemplación del Señor. Así que yo espero haberlos acercado durante esta semana un poco más a Jesús, a contemplarlo, a que conozcan a mi amigo personal, a mi Señor, a mi sumo sacerdote, a mi Rey, a quien se entregó por mí, bajó del cielo, se humilló a sí mismo. Mientras Satanás quiere exaltarse y quiere herir el corazón de Dios perdiendo gente, Jesucristo se humilló para salvarnos. Y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Por eso no van a haber orgullosos en el reino de los cielos. No van a haber. No van a haber egoístas en el reino de los cielos. Porque, déjenme ver si consigo algo aquí en el deseo de toda la gente. Ya para terminar, ya. Esta es la ultimita ya. Esta es la ultimita. Vamos a ver. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar. Dar amor, deseo de toda la gente, página 12. Hallan su gozo en dar.
amor y cuidado. Pero más adelante dice, en la página 12, donde comienza, dice, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor. Ese es el tema en el cual desean mirar los ángeles. Y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Jesucristo nos está llamando a ser como Él. Por eso Jesucristo le dijo, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Jesucristo le dijo, tanto tiempo has que estoy con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Que el que te vea a ti, vea a Jesucristo a partir de este momento. Vamos a orar. Señor y Dios, transfórmanos. Queremos un carácter como el de Jesucristo, Señor. Queremos ser como Él. Transfórmanos, Padre, a su imagen, para que cuando Cristo venga, encuentre en nosotros un espejo que refleje su carácter, que refleje su gloria, que refleje su amor, para que podamos vivir contigo y con Jesucristo y el Espíritu Santo y los millones de mundos que no han caído por toda la eternidad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.